Buenas tardes, señores. En este nuevo video voy a explicarles cómo será el reemplazo de los pases del BCRA por el nuevo bono del Tesoro argentino. Vamos a ver cuál es la ingeniería financiera detrás de este nuevo enjuague financiero, valga la redundancia, del Toto Caputo del Ministerio de Economía y su socio Bausili en el Banco Central. Acá en el primer chart podemos ver a la izquierda el último comunicado de esta semana del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué dice básicamente ese comunicado? Y sobre todo, ¿qué busca? Que no está escrito, lo pueden ver en el recuadro azul. Primero, al eliminar las LELIQ de 28 días, el BCRA prepara la cancha para que los bancos tengan toda la plata puesta, colocada en pases, o sea, a un solo día. Al tener toda la plata colocada en pases a un solo día, a una tasa nominal anual del 100%, ¿qué sucede? El BCRA le está pagando una tasa de interés en términos reales muy pero muy negativa. ¿Esto qué implica? ¿Con qué va acompañado? En el punto 3 lo vemos. Al poner paralelamente la tasa mínima de los depósitos a plazo fijo en 110% nominal anual, o sea, 10 puntos porcentuales por encima del 100% nominal anual de los pases, lo que está haciendo el BCRA de Bausili le está haciendo perder dinero, plata, a los bancos. ¿Por qué? No para castigarlos, sino que para obligarlos a poner la plata en un mejor instrumento para ellos. ¿Cuál? En deuda del Tesoro, que seguramente va a pagar más tasa nominal anual, como muestra el punto 3 del recuadro azul. O sea, lo que se está procurando es obligar a los bancos, vía una negociación entre el BCRA, Caputo y los principales 10 bancos, los otros tendrán comportamiento de manada, que todos vayan corriendo a comprar los bonos del Tesoro, obviamente. Ahora bien, ¿qué implica? ¿Por qué esta tasa de 110% nominal anual a los depositantes? Con esta tasa nominal anual del 110 para los depositantes, el BCRA de Bausili está, como dice en el punto 4 del cuadrado azul, procurando licuar un poco, obviamente, a los ahorros de los depositantes, pero les ofrece 110 porque estiman que con ese 110% le van a ganar al dólar, porque piensan que en el cortísimo plazo el dólar va a subir menos en el cortísimo, el dólar libre, el contado con liqui, el blue. Entonces consideran que ese 110% le sirve por un lado para evitar que el dólar blue y el dólar contado con liqui suba mucho, se vuelva a ensanchar mucho la brecha y al mismo tiempo le permite a los bancos, sus socios, pagar poco por los depósitos, cuando al mismo tiempo le van a dar algo mucho mejor en concepto de tasa en los bonos del Tesoro. Ahora bien, como pueden ver, ahí en el comunicado hay una cláusula sobre los depositantes a plazo fijo UVA. A ver, ¿qué están procurando acá? Los plazos fijos chiquitos de 1, 2, 3, 4 millones de pesos, esos van a poder acceder al plazo fijo UVA. O sea, como para que el pequeño ahorrista sí se pueda proteger de la inflación. Ahora bien, si ustedes tienen depósitos
de 100 millones de pesos, 50, 80, 120, como podrían tener las firmas, a perder se ha dicho. Ningún banco a los CFO de ninguna empresa le va a permitir colocar esos depósitos a plazo fijo ajustados por UVA. O sea, quieren que esos depósitos de las grandes empresas caigan dentro de la licuadora roja socialista del gobierno. Ahora bien, pasemos al segundo chart. Están los primeros dos pasos del enjuague financiero del Toto Caputo y Bauselli. Arriba a la derecha de todo pueden ver los números de LELIQ y pases, que ahora son todos pases. Son 23 billones. Y eso es cuál es el stock de base monetaria y cuál es el stock de pases después de 3 días hábiles de BCRA del gobierno de Milei. Como pueden ver, los pases están en 23.9 billones y la base monetaria en 8.85. Cuando se fue Massa, estaban los pases en 2.6 billones menos y la base monetaria en 1.3 billones más. Repito, estos números están en el recuadro arriba a la derecha. O sea que en 3 días hábiles del BCRA de Milei, los pases aumentaron, repito, casi 2.5 billones y la base monetaria cayó 1.3 billones. ¿Qué quiero decir? Que en los primeros 3 días los pasivos totales del Banco Central con el BCRA de Milei, Bauselli y Caputo en 3 días hábiles aumentaron exactamente 1,1 billón. ¿Se entiende? El gobierno de Milei emitió 1.1 billón en 3 días hábiles. Pero volviendo al corazón de este segundo chart o placa, en el paso número 1 del enjuague financiero, ¿qué van a poder ver ustedes? El BCRA le paga a los bancos los pases que desaparecen. ¿Y con qué se los paga? Con emisión monetaria. Entonces arriba, ¿qué pueden ver? El balance del BCRA. ¿Qué sucede? En el pasivo caen los pases en 23 billones y la base monetaria aumenta en 23 billones porque se cancelan los pases con emisión monetaria. O sea, se inyecta base monetaria recién emitida, el pasivo total del BCRA no cambia absolutamente nada porque caen los pases, como lo está marcando el recuadro azul, y el BCRA está cambiando pasivo remunerado, los pases por pasivo no remunerado. Ahora, esta operatoria, ¿con qué lo hace? Con los bancos, que tienen sus balances acá, a la derecha, en el medio de la placa. ¿Qué pueden ver? Dentro del recuadro rojo, como contrapartida en el activo, los pases de los bancos bajan 23 billones y reciben dinero de base monetaria por 23 billones. ¿Qué se ve? Dejan de cobrar la tasa RP, la tasa de interés R que pagaban los pases. Perfecto, o sea, los bancos cambian un activo remunerado por un activo no remunerado, como dice el cuadrado verde. Ahora, como dice también el cuadrado verde, el activo de los bancos no cambia. Ahora sí, los bancos pasan a tener mayor liquidez. ¿Por qué? Porque tienen caja, tienen cash, tienen base monetaria, dejan de tener LELIQ y pases. Paso número 2 del enjuague financiero del Toto Caputo y Bauselli. Ahora entra el Toto en escena. El Tesoro emite deuda que compran los bancos con la plata en efectivo, caja, base monetaria que habían cobrado a partir de la cancelación de los pases. ¿Qué vemos? Pueden ver los dos balances simbolizados abajo a la izquierda. El balance del Tesoro recibe caja, recibe dinero, recuadro verde, por 23 billones. Pero claro, como contrapartida en el pasivo, emitió deuda.
le aumenta la deuda por 23 billones. ¿La contrapartida cuál es? El balance de los bancos, porque esta es una operatoria entre Tesoro y bancos, que se ve que se modifica la composición del activo de los bancos. ¿Qué vemos? Como los bancos cobraron antes las LELIQ, esos 23 billones ahora lo utilizan ¿para qué? Para comprar los bonos del Tesoro, se le va de la caja, 23 billones negativos, y con eso compran el bono del Tesoro. Recuadro rojo, ahí de su balance, pasan a tener un crédito contra el Tesoro en forma de ese bono, que a su vez, como pueden ver a la izquierda, está en el pasivo del balance del Tesoro. O sea, miren el recuadro rojo que se ve la conclusión con una flecha que une, ¿qué? Y muestra que une el bono del Tesoro en el paso 2, en el activo de los bancos, con los pases en el balance, en el activo de los bancos del paso 1. ¿Por qué? Porque está simbolizando el canje de deuda a los bancos, que se le cambian los pases por los bonos del Tesoro. Ahora, como dice el recuadro rojo, si la tasa del bono del Tesoro, RBT, es mayor que la tasa de los pases, RP, entonces el estado de los resultados de los bancos mejora. Los bancos cobran más, ganan más dinero. En cambio, el pago de los intereses del Tesoro, que es el único accionista del Banco Central, sube. O sea, crece el gasto público y con ello el déficit fiscal aumenta. Entonces, como marca el cuadrado rojo, es necesario más superávit fiscal para que la deuda, que pasa a ser mayor, sea solvente intertemporalmente. Se necesita más ajuste y por ende el ajuste planeado del motosierra de Caputo queda chiquito y viejo. Pasemos al pase 3 del enjuague financiero del Toto Caputo, que tantos economistas vanaglorian. ¿Cómo es este tercer paso? El Tesoro, con los pesos, cancela la deuda que tiene con el BCRA, que agarra esos pesos y los retira esa base monetaria del mercado. Como dice el título ahí, momentáneamente. ¿Por qué? Porque esto es una operatoria que se va a hacer en días. Y el Tesoro seguirá teniendo déficit. Por lo tanto, va a tener que seguir emitiendo para financiar el Tesoro por algún buen rato, con lo cual no retira nada. Después lo va a tener que volver a inyectar. Pero dejando esto de lado, vayamos a esta operatoria en sí. Vemos los balances respectivos a la izquierda del Tesoro y en el medio del Banco Central. ¿Qué pasa con el Tesoro? Como el Tesoro cancela deuda con el Banco Central, la caja, esos 23 billones, le bajan en el activo. Pero como está cancelando deuda con el BCRA, en el pasivo del Tesoro, esa deuda que tenía con el BCRA por 23 billones baja, desaparece. Ahora, miren el cuadrado violeta. Esto es una cancelación de deuda intrasector público, porque el Tesoro es el único accionista del BCRA. O sea, el posicionamiento neto de deuda de todo el Estado no cambia. Ahora vayamos al centro del croquis. Está el balance del BCRA. ¿Qué le pasa en el activo del BCRA? Le baja el crédito contra el Tesoro por 23 billones porque lo canceló. Ahora bien, ¿qué sucede? Le baja la base monetaria que está en su pasivo 23 billones, que son los pesos que el Tesoro les dio. Ahora, miren qué interesante, no está achicando la cantidad de dinero del mercado, nada la está achicando, porque ahí lo explica el recuadro verde. Esos 23 billones de pesos
no son salida neta de pesos, porque fueron los pesos que se crearon inicialmente en el primer paso de todo este enjuague, cuando el BCRA emitió justamente esos 23 billones para cancelar los pases. De hecho, en el extremo derecho le estoy trayendo a colación el paso número 1, donde ustedes pueden ver ahí en celestito cómo está la emisión de 23 billones de base monetaria del Banco Central en su pasivo. Finalmente, conclusiones finales que se pueden ver en esta tercera placa. Concepto fundamental a comprender, o varios conceptos trascendentales a tener bien claro. Los pesos no desaparecen de la nada, siguen estando en la misma cantidad nominal, o sea, este enjuague no cambia nada nominalmente. La deuda no desaparece por arte de magia. El enjuague financiero del Toto Caputo deja la deuda y la cantidad de pesos nominales inalterados en la foto. Además, el deudor, como puede verse todo esto en el cuadro negro, no cambia, sigue siendo el Estado. El Estado sigue debiendo en la foto, en el momento inicial de este enjuague, lo mismo. No importa que sea el BCRA o el Tesoro, porque el Tesoro es el principal accionista del BCRA. El Tesoro es el Estado, es, como decimos los economistas, el principal. Y el BCRA tan solo es el agente de ese principal. Que la tasa aumente y los mayores intereses sean del Tesoro, hace que el objetivo fiscal sea dinámicamente inconsistente a futuro y se aborte o se termine abortando el equilibrio fiscal, que no podrá ser permanente, si es que alguna vez se alcanza, cosa que lo más probable es que tampoco se alcance. Los intereses del Tesoro también son expectativas de emisión, sobre todo en un país en default o cerca del default, que está como está Argentina. Y la prueba es que Toto Caputo no ha conseguido dólares en el mercado internacional. Todo este enjuague financiero termina haciendo que este proceso desinflacionario se aborte y en el camino se necesite un superávit fiscal mayor, un ajuste mayor, porque los bonos del Tesoro van a pagar una tasa de interés mayor, o sea, va a ser mayor el aumento del gasto público y mayor el déficit, con lo cual los problemas de fondo se agrandan. Solamente va a haber un curro trade de patas cortas, como muestra esta cuarta filimina que tiene el Banco Central, su foto, el Ministerio de Economía, su foto, y a Bauseli y a Caputo, y mi manuscrito explicando todo esto que puse ayer.